días, tardes o noches, según sea el momento en que están viendo esta transmisión. Soy el profesor Guillermo Peña, encargado de la materia de literatura, ya me conocen. Voy a hablarles de la lección de esta semana, referente a la clase del momento 2 de literatura. Primero que nada, quiero decirles que si han visto o si han estado viendo, checando los archivos de la materia, se darán cuenta de que este momento 2 de literatura trae una sola lección, ¿no? Esta lección es la de las épocas literarias porque es lo que vamos a estar revisando todo el momento, ¿ok? Entonces, es importante que ustedes, a la par de que van revisando las lecciones y haciendo las tareas, se vayan familiarizando con las distintas épocas literarias porque es lo que es en base a lo que vamos todo el momento, ¿sí? A pesar de que no se les pregunte algo de la época, traten de llevar o de ir identificando cuál es la época antigua, cuál es la época moderna, cuál es la época medieval, la época vanguardista y la época contemporánea, ¿ok? Para que más o menos vayan dándose cuenta de cuál es la diferencia entre cada una de estas. Las pueden identificar por los tipos de textos que se van escribiendo o que se van haciendo conforme el paso del tiempo. Sí, este video va a ser algo corto porque solamente les voy a explicar lo que es referente a la tarea. Como ya les dije, la lectura que vi la semana pasada es la misma lectura que vamos a estar utilizando todo el momento. Nada más es esto para que se vayan dando cuenta de los, digamos, los elementos o momentos históricos que afectan a la creación de una obra literaria. Como les dije en la vez pasada, que cada época literaria tiene sus sucesos históricos y estos sucesos afectan a los escritores en sus ideas, en su manera de escribir y en su manera de pensar. ¿Por qué no se escribía ciencia ficción en los años de la época antigua? En la época antigua, porque no había ciencia ficción. ¿Por qué no se escribía novela gótica en la época moderna? ¿O por qué digamos, los egipcios, griegos y chinos que empezaron con la literatura no empezaron haciendo, no sé, por ejemplo, novelas juveniles, ¿no? Bueno, es por el contexto de la época que era lo que les daba las ideas para escribir. Cada escritor, cada creador de contenido o cada, digamos, creativo va a ser afectado por las circunstancias de su época, ¿sí? Hay obras que son muy de su época y se ajustan a las circunstancias, a lo que estaba pasando eh, políticamente, socialmente, las guerras que había en el momento, las incertidumbres que ocurrían. Es muy diferente un texto que se escribió durante la época de la Guerra Fría con las tensiones de una guerra nuclear en Estados Unidos a un texto que se escribe en la era medieval con las cruzadas que estaban ocurriendo en esa época. Sí, entonces cada texto, cada obra literaria se ve afectada por los sucesos históricos que ocurren alrededor de ella. Y en base a esto y de referente a esto es por lo que les voy a dejar la tarea que se les va a dejar esta semana. Es más reflexiva. Las tareas de este momento en literatura son más de que ustedes construyen sus propias reflexiones y sus propios pensamientos en torno a lo que van viendo, en vez de, no sé, simplemente sacar información del libro y traspasarla a un texto. Ok, entonces déjenme empezar a compartir mi pantalla. Creo que es este botón. ¿Sí? Ok, entonces ya está compartiéndose. Voy a mis equipos y voy a entrar rápidamente a tareas y en tareas voy a entrar a la siguiente tarea que es esta. Esta va a ser su siguiente tarea del momento. ¿Sí? Dice esta tarea, instrucciones. Al realizar la actividad 1, revisaste la lectura 1, épocas literarias, y en el video sobre los movimientos literarios aprendiste que los acontecimientos históricos influyen grandemente en las producciones literarias. Espero que hayan visto el video. Muchos me mandaron preguntas en la semana que tenían duda de qué vamos a hacer exactamente en la tarea, a pesar de que lo expliqué yo en el video y de que hay otro video en la tarea.
anexado en la misma tarea que les están dejando, lo que me hace pensar que no vieron el video. Por favor, es importante que revisen, que vean los videos que se les dejan, o que vean, que revisen todo lo que viene en la tarea, absolutamente todo lo revisen, ¿ok? Porque viene mucho material aparte de lo que viene en la lectura y de lo que yo puedo decirles en un video. Viene grandemente apoyado por varios materiales, las tareas siempre, ¿no? Vienen en esas partes, estos tres que están aquí son anexos. Continúo. Ya que estas reflejan la cosmovisión del escritor sobre los hechos sociales, religiosos, políticos, económicos de su época, como les dije. Dependiendo de lo que esté viviendo un autor, es lo que va a escribir. Muy difícilmente un autor de una época antigua me puede escribir ciencia ficción porque no conocían acerca de ciencia ficción, o tal vez su ciencia ficción es diferente. Tenemos, por ejemplo, que Julio Verne escribió muchas historias de ciencia ficción antes del 1800, y su ciencia ficción era viajes a la luna o viajes al fondo del mar en submarinos, cosas que se hicieron más comunes después en el futuro, y ustedes pueden verlo como, no es ciencia ficción, pero sí lo era en un contexto en el que, pues, la gente no pensaba que alguna vez se fuera a llegar a la luna, o la gente no pensaba que fueran a existir los submarinos. Julio Verne escribió ciencia ficción para los tiempos en los que fue escrito el texto. Es importante que relaciones el texto literario con el contexto histórico en el que surge, ya que esto amplía tu visión del mundo, de tu país y de tu localidad, y así podrás hacer un juicio crítico y valorativo de la obra leída. Es decir, cuando ustedes leen un texto, pueden ver, digamos, por qué fue escrito, cuáles fueron las razones por las que se escribió, por qué se escribió de esa manera, ¿no? Pueden pensar que un texto es muy fantasioso o no tiene sentido, como por ejemplo Caperucita Roja, ¿no? Una niña va al bosque sola con víveres y medicina para su abuelita y es acosada por un lobo feroz que se la quiere robar. Entonces, pues dices, oye, pero pues eso no pasa, aquí no hay bosques, aquí no mandan a una niña sola con la abuelita. Pero en el contexto que estaba escrito en la Alemania antigua, cuando pues las niñas o los niños salían a jugar a los bosques y había muchas criaturas del bosque que de verdad sí acechaban como lobos u osos u otras cosas, aunque en realidad el cuento de Caperucita Roja trata de advertirles a los niños de los peligros que son los depredadores, las personas que los pueden querer secuestrar o les pueden querer hacer algo malo solamente por aprovecharse de ellos. Hay que analizar el contexto en el que fue escrito, el tiempo, lugar y suceso que ocurría cuando fue escrita Caperucita Roja para comprender un poco mejor por qué es escrito de esa manera. De nuevo, regreso al ejemplo de la ciencia ficción. Es muy diferente la ciencia ficción que se escribía antes de 1800 a la que se escribía en 1950, ¿sí? Es más imaginativa y es muy diferente la ciencia ficción que se escribía en 1950 a la ciencia ficción que se escribe ahora, porque es afectada por los sucesos históricos, los eventos que están ocurriendo y, digamos, el origen o los orígenes del escritor. Hay toda una, pues sí, como dicen, una cosmovisión del autor dentro de lo que está publicando. Continúo. Lee el fragmento del texto Los de Abajo, del autor Mariano Azuela, que se incluye en los recursos y redacta una reflexión crítica, destacando cómo este texto contribuye desde el punto de vista ético a ampliar tu visión del mundo, de México y de Sinaloa. Apóyate en los videos relacionados con este tema que se adjuntaron como recursos a esta actividad. Es decir, lo que ustedes van a hacer es van a leer el texto que viene ahí y van a, ahora sí que llevar a cabo un análisis desde, o reflexión, como dice aquí, para ver desde su punto de vista, qué piensan ustedes después del México en el que vivimos o Sinaloa en el que vivimos ahora. Han cambiado las cosas, hay cosas distintas, hay cosas iguales. Realmente se necesita un juicio crítico como el que hace Mariano Azuela en el texto. ¿De qué habla el texto Los de Abajo? ¿De qué te está hablando? ¿En qué época fue escrito? Eso lo pueden investigar ustedes aparte de la lectura. Pueden buscar el título del cuento, de la historia, y pueden buscar el nombre del autor y ver cuándo vivió él,
qué era lo que le afectó para escribir este texto, con qué objetivo lo escribió, porque todo lo que se escribe en ciertos contextos tiene un objetivo, puede ser un objetivo social o un objetivo político. Entonces, eso es lo que van a llevar de tarea para esta semana. Si tienen dudas, si tienen preguntas, pueden enviármelas vía WhatsApp. Si a alguien no le funciona Teams, puede enviarme la tarea vía WhatsApp, siempre y cuando la tarea lleve anexado su nombre, su grupo y su plantel. Recuerden que yo doy clases a 8 grupos y en 2 planteles. Entonces, pues es importante que sepan diferenciar con grupo y plantel la tarea. Otra cosa que quiero hablarles, pero les voy a hablar de ello en un video más corto que este, el día de mañana, va a ser sobre el proyecto integrador que vamos a llevar a cabo ya creo que en este bloque vamos a empezar porque es para el bloque siguiente. Entonces, para que vayan preparando lo que es su proyecto integrador. Yo creo que ya están llevando ustedes a cabo su proyecto integrador con otros maestros. Pues les voy a comentar un poco de lo que viene siendo mi proyecto integrador. Es bastante sencillo, como ha sido en todos estos tiempos, la pandemia nos obliga a llevar a cabo todas las cosas a distancia. Entonces, esta es su tarea. Aquí están sus apoyos. Estos son videos que hablan acerca de lo que viene de tarea y aquí viene el texto para que los vean, los abran y los revisen, ¿ok? Revisen todo lo que viene en las tareas porque vienen demasiados apoyos audiovisuales. No me es molestia a mí ayudarlos con su tarea. Créanme que para mí me agrada bastante más cuando no se explica, tal vez uno no se explica bien lo que viene en la tarea o las instrucciones son muy vagas en cuanto a su explicación. Y si yo puedo aclararles un poco más algo, pues con gusto lo hago, pero muchas veces todo viene explicado en este espacio, en las tareas, aquí en esta instrucción y en lo que viene siendo los videos. Revisen todo, ya que agoten los recursos de aquí, entonces si les queda alguna duda muy ínfima, me lo pueden preguntar a mí vía WhatsApp, estoy ahí, ya saben que a veces me tardo en contestar, pero sí les respondo, ¿ok? Esto es lo que llevan de tarea, el video de esto es muy corto, vamos a ver solamente, ya les dije, una lectura en todo este momento, pero es para que se me vayan acostumbrando a leer y a identificar cada una de las distintas épocas literarias y a revisar el contexto en el que cada texto fue escrito o fue producido, su contexto de producción, ¿ok? Entonces, muchachos, gracias por prestar atención, gracias por ver el video, los estoy atendiendo vía WhatsApp. Nos vemos después y cuídense, ¿ok? Estén bien. Hasta luego. Bye.